El tema de hoy es la autoridad de la palabra, ¿vale? La autoridad de la palabra, principalmente la autoridad de la palabra de Jesús. Amén. Así que sobre eso estaremos hablando, yo estaré hablando en realidad en este día. Mateo capítulo 8, verso 5. Mateo 8, verso 5. Si estás con tu Biblia, abre tu Biblia. Si no estás, pues ya sabéis, hay aplicaciones, hay medios de cómo leer este pasaje. Amén. Mateo capítulo 8, verso 5, que dice: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús le dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Amén. En un capítulo, si nosotros vemos en unos versículos, nosotros aprendemos muchas cosas de la palabra del Señor. Y eso es lo que me encanta, principalmente en leer cuando Jesús directamente está hablando, porque con muy pocas palabras Él dice mucho. Muchas veces nosotros nos quedamos aquí todo 30, 40 minutos hablando de la misma cosa, para que todos podáis entender, hablando de varias maneras para que todos podáis entender. Pero Jesús con 3 palabras decía todo lo que Él quería decir, y algunos, ¿no? A veces se quedaban: pero Señor, ¿cuándo es? Entonces se revelaba en el momento que tenía que revelarse. Pero aquí en pocas cosas nosotros podemos aprender mucho de lo que es la fe. De lo que es la fe, de lo que es la palabra del Señor, de lo que es la autoridad de la palabra del Señor Jesús. Entonces, en primer lugar, yo quiero hablar sobre que Jesús es la solución. Jesús es la solución. No importa el problema, no importa la situación, Jesús es la solución. Da igual nuestra situación, da igual nuestra posición, da igual la cultura, da igual lo que está a nuestro alrededor. Jesús es la solución para todo lo que nosotros necesitamos. Y el centurión, él entendió eso. Dio igual su cultura, dio igual su situación, dio igual la situación en que estaba su criado, dio igual la posición que él tenía. Él entendió que Jesús era la solución. Y él fue hasta Jesús. Nosotros, si paramos a mirar una cosa, hermanos, es que el centurión era, si nosotros miramos humanamente hablando, ¿vale? Humanamente hablando, del humano Jesús y el humano centurión, el centurión estaba por encima de Jesús, ¿vale? Humanamente, entendedme bien, por el amor de Dios. Humanamente hablando, el hombre Jesús, el hombre humano Jesús y el hombre humano centurión, ¿vale? Que aquí la Biblia no dice su nombre. El centurión estaba por encima de Jesús. Jesús era un ciudadano normal. Entonces, aquí nosotros ya podemos entender que el centurión, él realmente tenía fe en el poder de la palabra de Jesús, porque él sabía que él estaba por encima de Jesús humanamente hablando. Él sabía que su posición estaba por encima de la posición de Jesús, que Jesús era un ciudadano normal. Si nosotros paramos a mirar, Jesús iba sanando, él iba hablando, pero Jesús en aquel tiempo era un hombre normal, que tenía un trabajo normal, ¿vale? Él no estaba en el gobierno, él no estaba en nada de eso. Entonces el centurión pasó por encima de lo que él mismo era y llegó a Jesús. Y nosotros podemos ver que la palabra es muy clara en decir que él llegó rogando a Jesús. Él no llegó demandando nada a Jesús. Él no llegó diciendo: mira Jesús,
sé que puedes hacer, pero aquí, en donde nosotros estamos, yo estoy por encima tuyo, entonces haz lo que yo te mando. Él no llegó haciendo eso, él llegó rogando. Y rogar, hermanos, es muchas veces mucho más que pedir incluso. Es mucho más que pedir. Yo puedo llegar y pedir a mi madre, mamá, hazme una tarta, hazme un bizcocho, ¿vale? Eso es pedir. Pero a lo mejor tengo muchas ganas. Y digo, mamá, te ruego que me hagas eso. O me muero. Eso es rogar, es algo que realmente lo necesitas mucho. En este sentido, el centurión entiende eso, él entiende que Jesús era el que podía sanar a su criado. Y aquí nosotros también vemos otro aspecto, hermanos, que es la compasión. Antiguamente, ¿vale? Él no tenía este deber, por así decir. Aquí enseña que el centurión también fue a Jesús porque él tenía compasión y él entendía la compasión de Jesús que estaba sanando a la gente en que él tocaba, en que él hablaba. Porque en aquel momento, antiguamente, si un criado se quedaba enfermo, en este caso, este criado no iba a trabajar, no podía trabajar, estaba paralítico. Él podía ser muerto, su dueño podía hacer lo que quisiera con él, porque él ya, para su dueño, ya no servía. Pero este hombre, él tiene compasión y él pasa por encima hasta de su orgullo para rogar a Jesús. ¿Por qué? Porque él entiende que Jesús era la solución. Él reconoce el poder de Cristo. Entonces, Cristo está por encima de nuestra posición y está por encima de nuestro orgullo y está por encima de nuestra cultura, está por encima de nuestra necesidad. Porque Él es el único que tiene poder para solucionar sea cual sea nuestro problema. En este caso, este criado, él no podría seguir trabajando porque estaba paralítico. Y nosotros muchas veces tenemos una parálisis, tenemos algo que nos impide caminar, que nos impide trabajar, que nos impide seguir. Pero nosotros, en vez de hacernos como el centurión, llegar y rogar a Cristo, entender su poder, entender que Él es la solución, nosotros lo hacemos al revés. Nosotros llegamos demandando a Cristo. Y a Cristo no se demanda nada. Nosotros no podemos exigir nada de Cristo, porque Él tiene todo el poder. El poder no está en nuestras manos. El poder está en su palabra, en que Él diga. Y si Él ha dicho, hermano, Él lo va a cumplir. Pero nosotros tenemos que tener este entendimiento de que Él es que puede solucionar nuestro problema. Él es que puede quitar esta paralisía que nosotros tenemos, sea en cual sea el área que nosotros tenemos este problema. Amén. Así que, cuando entendemos que Cristo es la solución, nosotros vamos y nos postramos ante Él. Nos postramos y entregamos toda nuestra situación a Jesús. ¿Qué fue lo que el centurión ha hecho? Él entregó a Cristo lo que le pasaba. Él dice, mira, yo te rogo diciendo, Señor, mi criado está postrado, paralítico. ¿Por qué? Porque él quería que Jesús fuera y le sanara. Entonces, si nosotros entendemos eso, que Jesús es la solución y que nosotros vamos hacia Jesús, pasa la segunda parte, que es que Cristo está dispuesto. Cristo siempre está dispuesto. Siempre que nosotros estamos dispuestos a acercarnos a Él, Cristo está dispuesto a acercarse a nosotros y a ayudarnos. Entonces, en Mateo capítulo 8, verso 7, dice, y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Y eso me parece increíble, hermanos, porque Jesús no le preguntó al centurión dónde vivía, cómo iba. Iba en coche, iba caminando, en coche digo, en los coches de antiguamente, con animales. Iba caminando, le llevaría a él, ¿cómo iría? Iba a traer su criado, ¿qué haría? Jesús no le pregunta nada de eso. Jesús no le pregunta, ¿eres centurión de verdad? Jesús, ¿cómo ha estado tu pasado? ¿Qué haces? ¿Cómo vives? Jesús no le pregunta nada de eso. Jesús dice, yo iré y le sanaré. ¿Por qué, hermanos? Porque Él vino. El hombre vino a Jesús.
Entonces Jesús estaba dispuesto. Jesús está dispuesto. ¿Dispuesto a qué? Dispuesto a ayudarnos, dispuesto a cambiarnos, dispuesto a sanarnos. Siempre cuando nosotros nos ponemos a su disposición. Amén. Entonces, Mateo capítulo 7, verso 7, Mateo capítulo 7, verso 7 dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Eso es, ¿qué es, hermano? Nuestra disposición en buscar al Señor, y entonces la disposición del Señor en darnos lo que nosotros necesitamos. El que pide, recibe. El que llama, se abre. Y el que busca, encuentra. Es una acción para tener otra acción. Una acción para tener una reacción. Cuando nosotros buscamos a Cristo, Él se acerca a nosotros con disponibilidad. Sin hacer preguntas, sin decir, ¿dónde vives? ¿Cómo eres? ¿De dónde eres? ¿Por qué, hermanos? Porque como he dicho al principio, Jesús está por encima de todo eso. A Jesús le da igual en qué posición nosotros estamos, si yo vivo en Alcalá o si yo vivo en Siberia. Jesús está dispuesto a todos aquellos que están dispuestos. Si yo pido, entonces recibiré, porque esa es la disponibilidad del Señor. Si yo busco, entonces encontraré. Y si yo llamo, entonces se abrirá. ¿Por qué? Porque todo eso es el poder del Señor que actúa en nuestras vidas. La palabra dice que cuando nosotros nos acercamos a Él, Él se acercará a nosotros. Una acción que genera una reacción. Entonces la acción del centurión fue buscar al Señor. La reacción del Señor Jesús fue: mira, ahora mismo yo iré y le sanaré. Así como Jesús hizo con tantas otras personas que pasaban por su camino. Todos los ciegos que pasaron por su camino. Todos los leprosos que pasaron por su camino. Jesús iba por el camino y alguien en parar decía: Jesús, pues aquí hay una persona que está poseída. Jesús iba a liberar. Jesús, aquí hay un muerto. Jesús iba a resucitar. Jesús, aquí hay un herido. Jesús iba a sanar. Jesús, aquí hay una mujer que ha pecado y que va a morir. Y Jesús le salva. Literalmente le salva su vida. Disponibilidad. Pero todos estos fueron hacia Jesús. Fueron hacia Jesús. La mujer fue llevada hacia Jesús. El leproso llegó hasta Jesús. El ciego clamó a Jesús. Este centurión fue a Jesús. Lo que pasa es que nosotros muchas veces queremos estar donde nosotros estamos, como nosotros estamos, de la manera que nosotros estamos, y queremos demandar que Cristo haga las cosas. Pero no llamamos, no pedimos y no buscamos. ¿Cómo hago eso? Claro, Jesús no estará pasando infelizmente, hermanos, por las calles de Alcalá. Y si alguien me dijera hoy en día: mira, Jesús está en Israel otra vez, pues aunque no he querido ir a Israel, pues compraría un billete y me iría a Israel. Pero eso no va a pasar, porque Cristo no va a caminar otra vez por aquí ahora mismo. ¿Cómo voy a hacer eso? ¿Cómo voy a hacer eso? Buscándole en oración, leyendo su palabra, congregándome. Porque cuando voy a la congregación, cuando voy a la iglesia, también estoy alabando su nombre y estoy buscando, y estoy pidiendo, y estoy rogando, y me estoy acercando. Si no nos acercamos, no hay manera. Si yo me alejo ahora mismo de este micrófono, nadie me va a escuchar. Y no tendría sentido que estuviera hablando lejos del micrófono. Es lo mismo con Jesús. No tiene sentido que yo pida algo a Jesús si estoy lejos de Él. Amén. Así que, en primer lugar, entender que Jesús es la solución. En segundo lugar, entender que Jesús está dispuesto, cuando nosotros también estamos dispuestos a buscarlo. Entonces, cuando nosotros hacemos eso, debemos entender el tercer punto, que es entender el poder y la autoridad de la palabra de Jesús. Mateo 8, versos 8 y 9, dice: respondió el centurión cuando Jesús le dice: yo iré y le sanaré. Entonces el verso 8 dice: respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. ¿Qué es eso, hermanos? Autoridad. Autoridad. El centurión entendía de autoridad, porque de lo que él decía,
su palabra tenía validez para hacer lo que él mandaba, porque él tenía este poder. En la tierra, él tenía este poder de decir, ve y haz esto, y que la persona fuera. Y él entendía eso, él entendía qué era el poder de la palabra. Y como él entendía este poder de la palabra, si la gente le obedecía a él, imagina a Jesús. Porque en primer lugar él entendió que Jesús estaba por encima de él y que Jesús era el que tenía el poder. Entonces, si él, como un humano normal y corriente, tenía autoridad de palabra, imagina a Jesús. Y en aquel tiempo, hermanos, que los judíos y los gentiles pues no se trataban, ¿no? Porque después Pablo dice que en Jesús pues ya no hay judíos ni griegos ni gentiles, todos nosotros somos hijos de Dios. Ya no hay separación entre nosotros. Y que yo sea de Latinoamérica y el otro de África y el otro de Europa y cada uno se divide, eso ya no existe. Porque todos nosotros que somos creyentes, creemos en Cristo y somos nueva criatura, entonces esa división ya no existe. Todos nosotros somos hijos de Dios. Entonces él también sabía que Jesús, siendo judío, a lo mejor no quería entrar en su casa, porque él era gentil. Pero él entendía tanto el poder de la palabra de Cristo que daba igual que Jesús fuera a su casa o no. Da igual, hermanos, que Jesús esté presente en persona a mi lado. Da igual. Aunque yo no le pueda ver ahora, si entiendo que su palabra tiene poder, entiendo que todo lo que Él diga se hará sí o sí. Sí o sí. Entonces este hombre, si él recibía obediencia de los suyos, imagina lo que pasaría a aquellos que obedecían a Cristo. Entonces por eso él dice, Señor, no es necesario, con una palabra tuya, pues mi siervo será sano. En 2 Timoteo capítulo 2, verso 11, 2 Timoteo 2, 11, dice, palabra fiel es esta, si somos muertos con Él, también viviremos con Él, si sufrimos, también reinaremos con Él, si le negaremos, Él también nos negará, si fuéramos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. Si fuéramos infieles, ¿Él quién? Él, Jesucristo, permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. El centurión entendía eso. La palabra de Jesús tiene poder, hermanos, justamente porque ella no vuelve hacia atrás. Porque Jesús, aunque Él caminaba siendo humano, Él no era solo humano, Él también es Dios. Y Él no entregaba su palabra como una persona humana. Porque mi palabra como una persona humana puede fallar. Tu palabra como una persona humana puede fallar. La palabra del pastor Junior puede fallar. Pero la palabra de Cristo no. Y por eso la palabra de Cristo tiene autoridad para cumplir, da igual el tiempo que pase. Lo que Jesús ha hablado hace años, se cumplirá sí o sí, da igual el tiempo que pase. Porque Él no vuelve atrás de su palabra. Él no niega su palabra. Y nosotros debemos entender eso. Que si Cristo nos ha dicho algo, esta palabra se cumplirá sí o sí, porque Él no vuelve atrás. Nosotros volvemos atrás. La palabra es clara en decir, aunque yo sea infiel, Él sigue siendo fiel. ¿A quién? A su palabra. No a mí. No a mí. Él no sigue siendo fiel a mi persona. Él sigue siendo fiel a su palabra. Entonces, nosotros sí fallamos. A lo mejor este centurión entendía eso, que él también fallaba. Pero porque él creyó en la palabra de Cristo, que Cristo no tenía que ir a su casa, que solo con una palabra su siervo se sanaría. Porque él entendía que la palabra de Cristo tenía poder. Y esta palabra tiene poder, hermanos, porque Cristo no miente y su palabra no falla. Su palabra se cumple a lo largo de los años, exactamente porque Jesús en ningún momento va a decir A y después de 3 días va a decir, mira, pues ahora quiero B. Eso no va a pasar. Por eso su palabra permanece. Porque nuestra palabra muchas veces no permanece, porque nosotros cambiamos de opinión. La persona que yo era hace 10 años
pues a lo mejor ahora mismo no es la misma, porque yo he cambiado, mis ideas han cambiado. ¿Por qué, hermanos? Porque yo he madurado de una manera, he sido enseñada de otra manera. Entonces a lo mejor yo, después de madurar y de ver otras cosas en el mundo, pues he cambiado una que otra opinión. Cristo no tiene eso. Nuestras opiniones cambian. A lo mejor yo te digo hoy, mira, mañana quiero ir al parque. Llega mañana, a lo mejor digo, hace mucho sol, no voy al parque. Cristo no va a hacer eso. ¿Por qué, hermanos? Porque su palabra no está condicionada a situaciones humanas. Su palabra no está limitada al tiempo humano. Su palabra no está limitada a situaciones, a cambios climáticos, a cambios de humor. Nuestra palabra está limitada a eso. Por eso mi palabra a lo mejor no se cumple dentro de 3 días. Porque a lo mejor dentro de 3 días mi opinión será otra. La de Cristo no. Y esto es lo que nosotros tenemos que entender. Que la opinión de Cristo no va a cambiar. Y la palabra de Cristo no va a cambiar porque yo quiera que ella cambie. Eso no va a pasar. Esta palabra no va a cambiar. Si Cristo ha utilizado a alguien para hablarnos, su palabra no va a cambiar. Porque nosotros somos lo que debemos cambiar según la palabra. Entonces, ¿cómo el milagro se haría en la vida del criado del centurión? Según la palabra de Cristo. Porque el centurión entendía esta autoridad y él entendía que cuando él llegase a su casa, su siervo estaría sano. Amén. Entonces, el centurión reconoce eso. Y eso, hermano, es tener fe. Creer en la palabra es tener fe. Y eso nos lleva al cuarto punto, que es la obediencia es tener fe. Porque recibir una palabra y obedecerla, aunque nosotros no podamos ver, tenemos que creer en esta palabra. Porque si alguien me dice ahora, ¿vale? Ve hacia el Mercadona, ¿vale? Que está hacia unos 2 kilómetros de aquí. Y allá habrá helado. Yo tengo que creer en esta persona, en esta palabra, para salir en 40 grados que está haciendo, caminar 2 kilómetros y encontrar el helado. Entonces, obedecer es tener fe. Porque si Cristo nos dice, ve y hace tal cosa, aunque no podemos ver, si obedecemos es porque tenemos fe de que esta palabra va a pasar sí o sí. Porque Cristo sabe el camino, Cristo sabe los planes. Entonces, si alguien me dice eso, y a lo mejor llego y no hay helado, pues mira, he perdido el tiempo, ¿no? Pero con Cristo no hay eso, porque Cristo sabe los planes. Entonces, ¿por qué es más fácil que yo crea en que alguien ahora mismo llegue y diga, si vas aquí directo en 2 kilómetros habrá helado gratis? Y yo voy y diré, madre mía, helado gratis. Porque es más fácil creer en esto que creer que Cristo va a cumplir lo que Él ha dicho. Porque muchas veces hacemos eso, hermanos. Muchas veces cogemos la palabra de Cristo y la desechamos porque digo, no veo nada de lo que Cristo me está diciendo. Entonces, eso no va a pasar. Y a lo mejor llega un amigo y dice, mira, creo que si haces tal y tal cosa te irá bien. Y seguimos lo que el amigo ha dicho, o lo que el jefe ha dicho, o lo que otra persona ha dicho. Pero la palabra de Cristo es difícil. Por eso digo, la obediencia es tener fe. Este hombre ha enseñado que él tenía mucha fe en que Cristo iba a hacer, en que Cristo iba a decir una única palabra y que él llegaría a su casa y su siervo estaría sano. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. ¿Por qué este hombre entendía eso? Porque cuando él decía algo, sus soldados, las personas que sus siervos, iban y cumplían. ¿Por qué, hermanos? Porque ellos entendían que este hombre tenía un plan.
Si iban a alguna parte y pasaba algo y el centurión a lo mejor decía, mira, tenemos que ir por esta calle, hacer tal cosa, tal y tal cosa, para llegar a una meta, ¿vale? Para llegar a, yo que sé, a una seguridad o algo así. Todos sus soldados le seguían porque entendían que él tenía un plan. Y los soldados creían, y sus siervos creían que este plan saldría bien. Entonces ellos tenían fe en la palabra del centurión. Y este hombre, él entendía eso, él entendía que su palabra tenía este efecto. Y que la gente creía en su palabra y que el plan iba a salir bien. Entonces su fe era tanta en Cristo que él entendía que con Cristo pasaría lo mismo. Y si que con cosas humanas nosotros creemos que el plan saldrá bien, ¿por qué con Cristo es tan difícil? Si Él es el que tiene el poder, si Él es el que tiene la solución. Entonces nosotros debemos entender eso, que aunque no veo nada, Cristo tiene el plan perfecto, porque la palabra dice que su voluntad es agradable y perfecta, para nuestro mal, no, para nuestro bien. Entonces, coger la palabra de Jesús y hacer según Él nos dice, es tener fe que llegaremos en la meta que Cristo ha puesto para nosotros. Pero antes debemos entender todo eso, de que Él es la solución. Muchas veces nuestro egoísmo, nuestro orgullo se ponen por encima de la voluntad de Cristo. Y eso no es tener fe. La religiosidad no es tener fe. La división no es tener fe. Creerse más que Cristo no es tener fe. Creer que mi plan personal es mejor que el plan que Cristo ha puesto no es tener fe. Porque Cristo aquí en los versos que siguen, en el verso 10 dice, al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían de cerdo, digo que ni en Israel he hallado tanta fe. ¿Por qué, hermanos? Porque para los judíos, pues a lo mejor este hombre era raro que tuviera esta fe en Cristo. Porque él no hacía parte, ¿no?, de esta sociedad. Entonces Jesús dice, mira, ni aquí he encontrado esta fe. Ni aquí, ni vosotros que estáis a mi lado. Porque de una hora a otra os queréis ir. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y sentarán con Abraham, Isaac y Jacob. ¿Por qué, hermanos? Que Jesús estaba diciendo eso, porque él quería decir, mira, vosotros que os creéis mejores que los demás, vuestra fe es pequeña, pero este hombre vino rogando que yo hiciera el milagro, rogando, porque él creía que iba a pasar. Entonces, solo decir de la boca hacia afuera que tenemos fe no sirve si nosotros no obedecemos. Si no hay obediencia, no hay fe. Porque yo obedezco porque creo que saldrá bien. Yo creo que saldrá bien. La voluntad del Señor se hará en mi vida y en lo que sea en el área que yo necesito. Pero es necesario obedecer. No puedo compararme con otra persona y decir, mira, seguramente tengo más fe que esta persona. Porque yo no sé. Yo no sé. Pero a lo mejor me falta obedecer en una u otra cosa. Y esta persona a lo mejor sí lo está obedeciendo a Cristo. Este centurión está obedeciendo. ¿Por qué? Porque él tenía seguridad que él llegaría a su casa y su siervo estaría sano. ¿Qué fue lo que pasó? Él llegó y la palabra es clara en decir, su criado fue sanado en aquella misma hora. La palabra del Señor tiene tanto poder, hermanos, tanto poder. Da igual la distancia que nosotros estamos físicamente, ¿no? Da igual que nosotros aquí ahora mismo estamos telemáticamente conectados. El poder del Señor que actúa en mi vida ahora es el mismo poder que actúa en tu vida en este momento. Pero necesitamos llegar a Cristo para obedecerle, rogándole que Él haga lo que Él tiene que hacer en nuestras vidas. Y está con el corazón abierto a esto. Porque este hombre no le serviría llegar a Jesús y decir, mira, yo soy centurión, yo quiero eso, eso y eso, y llegar con el corazón cerrado a lo que Cristo le iba a decir. Él llegó con el corazón abierto. Y eso dice que él llegó con el corazón abierto porque él llegó rogando al Señor.
Entonces, nosotros debemos llegar con este corazón abierto a obedecer la palabra de Cristo que tiene todo poder. Que tiene todo poder. Cuando creemos en los planes que Cristo tiene para nosotros, en los planes que Cristo ya dispuso delante de nosotros, entonces esto ocurre. ¿Por qué? Porque nosotros caminamos según el camino que Cristo ha puesto. La desobediencia hace que nosotros caminemos por caminos distintos a lo que Cristo ha puesto delante de nosotros. Entonces, por eso muchas veces no llegamos a donde tenemos que llegar. ¿Vale? Este hombre entendía eso. Para ver a su siervo sanado, él tenía que llegar hasta su casa. Y no serviría coger caminos distintos. Él tenía que ir por el camino de su casa. Nosotros tenemos que ir por el camino de nuestra casa que Cristo ha puesto delante de nosotros. El camino que Cristo ha puesto, su voluntad, su promesa. Esa es su palabra que no falla. La promesa de Cristo, su palabra que no falla. Cuando es que no llego a esta promesa, no es que Cristo ha fallado, sino que yo he caminado por un camino distinto. Por eso digo, obedecer es tener fe, porque aunque no veo, solo recibo la palabra. Solo recibo la palabra, pero creo que ella va a pasar porque Cristo lo ha dicho. Entonces hago todo lo que es posible que yo haga para que esta promesa se cumpla. Porque, hermanos, para que la puerta se abra, tengo que llamar. Da igual si yo llego ahora mismo, ¿vale? Imaginaos que vengo a la casa de la pastora Francina a hacer el servicio. Llego abajo y no llamo al timbre. Me quedo ahí esperando. Me quedo ahí esperando y la pastora no abre. A lo mejor pasa tiempo y ella baja a hacer sus cosas y yo digo, mira, ¿por qué no me has abierto? Y ella va a decir, pues yo no sabía que estabas ahí. Entonces, mi parte para que ella sepa que yo tengo que subir y que yo estoy abajo es llamar. Nuestra parte es llamar, nuestra parte es pedir. ¿Cuántas veces, hermanos, viene alguien y dice, ay, pastor o profetisa o apóstol, ¿puedes orar por mí? Ay, sí, hermano o hermana, pero ¿qué es lo que necesitas? Ay, no, pues Cristo lo sabe. Cristo lo sabe. Cristo lo sabe, hermanos. Pero la palabra dice que nosotros debemos pedir. Pedir. Este hombre llegó rogando. Seguro Cristo sabía qué era lo que este hombre quería cuando el hombre llegó. Pero Jesús primero le escuchó. Jesús no le fue diciendo, mira, sí, iré a sanar a tu criado. Jesús esperó que él rogase, que él pidiera. Entonces Jesús le dice, yo iré y le sanaré. Jesús nos dice, yo iré y haré. Pero nosotros primero tenemos que acercarnos. Ya no hay división, hermanos. Da igual quién nosotros somos, lo que nosotros hemos sido. Cuando nosotros nos acercamos a Cristo y hemos muerto para este mundo, para vivir con Cristo, entonces Él cumple su palabra. Debemos seguir con fe, creyendo que su palabra tiene poder. Si no creo que la palabra que Cristo me ha dado tiene este poder para cumplirse, no sirve de nada. Entonces no va a pasar. Y llegaré al final y diré, ay Señor, pero tu palabra no se ha cumplido. Claro, no he caminado en el camino que tenía que caminar, no he tenido fe. No nos comparemos con otras personas, ¿vale? Como hacían los religiosos de antiguamente, diciendo, orando en las esquinas y en las calles, diciendo, mira, yo soy más santo. Por eso Cristo dice, la gente del occidente y de otras partes se sentarán al lado de Abraham. ¿Por qué? Porque estas personas han creído. Los que se sentarán al lado de Abraham son las personas que han creído. Da igual nuestro pasado, pero cuando nosotros nos acercamos a Cristo, Él está dispuesto. Cada día es día para acercarnos a Cristo. Cada día es un nuevo día que el Señor nos da y una nueva oportunidad que el Señor nos da para acercarnos a su palabra, para acercarnos a su voluntad, para rogar su voluntad hacia nuestras vidas y para creer. Si hoy nuestra fe ha estado debilitada, pues entonces mañana es un nuevo día que el Señor nos da para que nosotros podamos obedecer su palabra y tener más fe. No perdamos las oportunidades que el Señor nos da, hermanos. No perdamos las oportunidades que el Señor nos da, porque su palabra tiene poder para cumplirse sí o sí. Sí o sí.
Si queremos recibir victoria, hay que acercarse a Cristo, obedecer su palabra y creer que Él es la solución de todo. Amén. Que Dios os bendiga en nombre de Jesús. Que esta palabra, de la misma manera que me ha hablado a mí, que haga efecto en tu vida también y que podamos todos tener este sentido de buscar, de llamar, de pedir y entender que Cristo siempre está ahí para ayudarnos, para darnos fuerza, para levantarnos. Este hombre tenía a su criado que estaba enfermo. ¿Cuál es nuestra enfermedad? Muchas veces no es una enfermedad física, muchas veces es una enfermedad espiritual y otros tipos de enfermedad. Una enfermedad financiera, una enfermedad emocional, sea cual sea. Que podamos llegar y acercarnos al Señor con fe. Si hoy no ha sido este día, mañana será otro día que el Señor nos da la oportunidad de que tengamos fe y caminemos en su camino para recibir. Cristo es claro en decir, verso Mateo 8:13, dice, entonces Jesús le dijo al centurión, ve y como creíste, te sea hecho. Si nosotros no creemos, no podemos ver. ¿Por qué? Porque en Hebreos dice que la fe, vamos a leer Hebreos 11, y así no me quedo en mis palabras, ¿no? Que a lo mejor puedo cambiar cosas. Hebreos 11:1 dice, es pues la fe certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Si yo creo que todo lo que veo aquí fue hecho por una única palabra, la palabra del Señor, entonces también puedo creer que lo que Dios me ha prometido sí o sí pasará. Porque el mismo poder que Él tenía al hacer el mundo es el mismo poder que Él tiene, a lo mejor, para sanar una migraña. Pero una migraña es muy poco. Pero el mismo poder que Él tenía para hacer eso, Él tiene para sanar una migraña. Y a lo mejor tengo un problema mucho más grande y el Señor también sigue teniendo este poder. Pero ¿qué es lo que tengo que hacer? Cree, ve y como creíste, te sea hecho. Si no creo, no hay manera de que sea hecho. Porque si no creo, no obedezco y no me acerco. Amén. Como he dicho al principio, una acción que hay una reacción. Una acción nuestra de fe, que hay una reacción del Señor Jesucristo. Amén. Que Dios te bendiga en nombre de Jesús.